Buenos días, soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó, Diego Luis Córdoba, de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones e Informática. Hoy les venimos a hacer una presentación de lo que son archivos y sistemas gestores de bases de datos SGBD. Nuestro grupo está conformado por Anual Antigua Palacio Mosquera, Kevin Andrés, Maya Parra y quien les habla, Jomael Baloyes Parencia. Tenemos la tabla de contenido que son la introducción, qué es una base de datos, tipos de bases de datos, qué es un SGBD, archivos versus SGBD, ventajas y desventajas de los sistemas gestores de bases de datos, modelos de bases de datos y sistemas de bases de datos más utilizados, como por último la conclusión. Para la introducción, tenemos que las bases de datos y los sistemas gestores de bases de datos son herramientas que permiten almacenar, visualizar y proteger información de manera eficiente. En esta presentación conoceremos conceptos básicos, ventajas, diferencias, etc. ¿Qué es una base de datos? Es un conjunto organizado de información que permite almacenar, consultar y actualizar datos. Se administra mediante un sistema de gestores de bases de datos y que el lenguaje que se utiliza principalmente es SQL. Tenemos ejemplos de bases de datos que pueden ser la Universidad Tecnológica del Chocó, una biblioteca, unos hospitales, etc. Tipos de bases de datos. Encontramos muchos tipos de bases de datos, pero en este caso tenemos la relacional, que primero organiza la información en tabla, relaciona los datos mediante claves y es la más utilizada. La no SQL, o sea, es la que no utiliza tabla, que maneja información flexible, ideal para grandes volúmenes de datos. ¿Por qué utilizar bases de datos? Porque a través de las bases de datos se organizan bien la información, reduce las aplicaciones de datos, también da mejor seguridad, permite acceso rápido y facilitan copias de seguridad y se adecua a las necesidades del servidor o del usuario. ¿Qué es un sistema gestor de bases de datos? Un sistema gestor de bases de datos es un software que permite organizar, crear bases de datos, almacenar información, consultar y modificar datos, además protege la información y administra el acceso de los usuarios. Tenemos que el versus de los archivos y los sistemas gestores de bases de datos. En los archivos tenemos la información dispersa, que hay mayor redundancia, que es difícil acceso por el usuario y tiene menor seguridad. En cambio, en los sistemas gestores de bases de datos vemos la información centrada, organizada, que evita duplicaciones, tiene mayor seguridad, que da consulta rápida en el lenguaje SQL y maneja acceso simultáneo. Que tenemos ventajas y desventajas. Que las ventajas del sistema de gestores de bases de datos son que hay mayor seguridad, integración de datos, acceso simultáneo y fácil de actualizar y respaldo y recuperación de alguna contraseña o algo que se nos olvide. Las desventajas son que tiene su costo, requiere un personal capacitado y adecuado para en ese caso y una implementación más compleja. Sectores de base de datos más utilizados tenemos MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft Server, SQL y como MariaDB, como otros más. Modelos de bases de datos. Tenemos modelos jerárquicos, modelos en red, relacional, multidimensional y orientado a objetos. El modelo jerárquico organiza la información en forma de árbol y el modelo en red es un registro que puede tener varias relaciones. El relacional, que es el que más se utiliza y el que principalmente utilizamos, que es el que organiza
la información en tabla. El multidimensional utiliza los datos de información, los datos en cubo. Bueno, el arrastrado objeto almacena información como objetos. Como para concluir, tenemos que las bases de datos y los sistemas gestores de bases de datos son herramientas que nos sirven para crear, almacenar o guardar cualquier información que sea posible o que nosotros queramos guardar, así por así decirlo. Introducción. Las bases de datos permiten almacenar y organizar de forma rápida, segura y eficiente cualquier información que le podamos brindar. ¿Qué es bases de datos? Bases de datos es un conjunto de datos organizados para facilitar su almacenamiento, consulta y actualizaciones. Tipos de bases de datos. Tenemos y conocemos los relacionales. Los relacionales organizan los datos en tablas relacionadas. En cambio, los no relacionales manejan los datos no estructurados o de gran volumen. Distribuidos. Los distribuidos almacenan información en varios servidores. También conocemos los en nube. Los en nube se alojan en Internet y permiten acceder desde cualquier tipo de lugar. ¿Qué es un sistema de gestión de bases de datos? Un sistema de gestión de bases de datos es un software que permite crear, administrar y proteger una base de datos. Archivos versus sistema de gestión de bases de datos. Los archivos almacenan información en forma independiente, lo que puede generar duplicación y dificultad para administrarla. En cambio, un sistema de gestión de bases de datos organiza todos los datos en una sola base de datos. Así evita la redundancia y mejora la seguridad al facilitar las consultas y actualizaciones. En este sistema de gestión de bases de datos podemos encontrar las ventajas y desventajas. Las ventajas de ellas es que nos pueden brindar mayor seguridad, organización y acceso rápido, pero entre otras podemos encontrar las desventajas que pueden ser y suelen ser un poquito costosas y requiere conocimiento para su uso. Modelos de bases de datos. Entre ellos conocemos los jerárquicos. Los jerárquicos organizan los datos de forma que suelen ser en árbol. Los en red permiten múltiples relaciones entre datos. Lo relacional organizan la información en tablas relacionadas y este es el más utilizado. Los orientados a objetos almacenan datos como objetos, similar a la programación orientada a objetos. Sistema de gestión de bases de datos más utilizados. Entre ellos conocemos los MySQL y los PostgreSQL, los Oracle y los SQL Server. También conocemos los MongoDB y entre otros. En conclusión, los sistemas de gestión de bases de datos facilitan el manejo de información y son esenciales para empresas e instituciones para administrar bases de datos de forma segura y eficiente. Su servidor, quien les habla, Kevin Andrés Mayaparra. Muy buenas tardes, mi nombre es Anuel Palacio Mosquero y junto con mi compañero les presentaremos el tema de la base de datos y los sistemas de gestores de base de datos conocidos como SEBGD. Explicaremos qué son sus principales características y la importancia que tienen actualmente. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de información organizada que permite almacenar, consultar y actualizar datos de manera eficiente. Normalmente se administra mediante un sistema de gestor de base de datos y utiliza el lenguaje de SQL
para realizar consultas. Algunos ejemplos de base de datos son utilizados por hospitales, bancos y universidades para gestionar la información de sus usuarios. Tipos de bases de datos. Los tipos de bases de datos más comunes son bases de datos relacionales, que organizan la información en la tabla, y las NoSQL, que son más flexibles y están diseñadas para manejar grandes volúmenes de información. ¿Qué es un SEBD? Un SEBD es un sistema gestor de bases de datos. Es el software encargado de crear, administrar y proteger las bases de datos. Además, permite consultar la información, controla el acceso de los usuarios y mantener los datos seguros. Archivo versus SEBD. La diferencia de los archivos tradicionales. Un SEBD centraliza la información, evita la duplicación de datos, mejora la seguridad y permite que varios usuarios trabajen al mismo tiempo. Tenemos las ventajas y los modelos. Entre sus principales ventajas están la seguridad, la integridad de la información, el acceso simultáneo y la facilidad para realizar copias de seguridad. Los modelos más conocidos son jerárquico, en redes, relacional y orientado al objeto. SEBD más utilizado. Entre los sistemas de gestores de datos más utilizados encontramos MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, Microsoft SQL Server, SQLite, Microsoft Access, IBM DB2. Estos son los más utilizados, que son más necesarios para cada proyecto. En conclusión, la base de datos y los SBD son herramientas fundamentales para organizar y proteger la información. Su uso facilita el acceso a los datos, mejora la eficiencia y es indispensable en la mayoría de organizaciones actuales. Muchas gracias por su información.